Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Cirugía Hepatobiliar. El día de hoy tocaremos el tema de hepatocarcinoma en enfermedad grasa del hígado, que son ya de por sí cada una de estas condiciones, tanto el hepatocarcinoma como la enfermedad grasa del hígado, son dos problemas de salud en todo el mundo. En Latinoamérica y particularmente en México, pues vivimos una situación similar. Entonces, basado en la presentación de un par de casos clínicos que han sido atendidos en nuestro hospital, eh, discutiremos algunos puntos. Voy a, en este momento, compartir la pantalla para presentar a nuestros profesores invitados. Yo soy Carlos Rodríguez Montalvo, soy cirujano hepatobiliar, trabajo en el Hospital Zambrano Elion de TecSalud, donde tenemos pues un programa de cirugía hepatobiliar, un programa de trasplante, y hoy nos acompaña el doctor Miguel Carrillo, profesor de radiología de nuestro hospital. Él es jefe, radiólogo intervencionista, y él es el jefe de radiología intervencionista de TecSalud. Con una gran experiencia en cirugía hepatobiliar. Nos ha acompañado en el programa de trasplante y en todo el manejo y todo lo que hemos aprendido en estos últimos años. Doctor Miguel Carrillo, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Y tenemos el honor de que nos acompañe también el doctor Daniel Anaya. El doctor Daniel Anaya es un cirujano oncólogo. Durante sus últimos años de práctica se ha enfocado en la atención de padecimientos oncológicos de hepatopancreatobiliares. Él es actualmente el jefe de la división de cirugía de Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Autor de múltiples artículos. Él es el líder de cirugía hepatobiliar de Moffitt. Múltiples artículos, publicaciones muy importantes en la literatura de la cirugía hepatobiliar, profesor conocido de los congresos, miembro de sociedades internacionales. Doctor Daniel Anaya, es un gusto que nos acompañe. Queremos empezar a puntualizar algunos aspectos para definir el contexto. El hepatocarcinoma, decíamos, es un problema de salud en el mundo, es el quinto cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer también en el mundo. Tiene una incidencia mayor en hombres y el promedio de edad de pacientes con hepatocarcinoma en todo el mundo oscila entre los 65 y 79 años. Si bien el hepatocarcinoma tiene una distribución geográfica, es decir, la prevalencia es muchísimo mayor en algunos países, sobre todo Asia del Este y África, donde se concentra el 85% de los casos. El hepatocarcinoma en estas regiones del mundo ha mostrado una disminución en los últimos años, una disminución en su incidencia. Lo contrario sucede con Europa y América, donde durante los últimos años la incidencia de hepatocarcinoma se ha incrementado en forma muy importante, y esto muy probablemente es debido al consumo excesivo de alcohol como causa de enfermedad hepática crónica y esta enfermedad emergente que es la enfermedad grasa no alcohólica o enfermedad grasa del hígado. Con respecto a la enfermedad grasa del hígado, esto también decíamos un gran problema de salud, dado que la prevalencia de la enfermedad es altísima. En Estados Unidos se calcula que alrededor del 25% de la población total tiene enfermedad grasa en algún grado. Y la prevalencia de esteatohepatitis, es decir, esta forma de la enfermedad grasa que progresa a inflamación y fibrosis, oscila entre el 6 en pacientes completamente asintomáticos como hallazgo en biopsia y tan alto como el 59% en pacientes que son estudiados específicamente buscando enfermedad. Hay un grupo muy conocido, muy claramente definido de riesgo para el desarrollo de enfermedad grasa no alcohólica, que son los pacientes obesos,
diabéticos y los pacientes con dislipidemia. Si vemos esto como un problema de salud, vemos que esperamos que la incidencia de esta enfermedad crezca en los últimos años. De hecho, en Estados Unidos, en la actualidad, la enfermedad grasa del hígado es considerada la tercera causa de hepatocarcinoma. El trasplante, por ejemplo, en los últimos años, la enfermedad grasa ha participado en la indicación de trasplante. El trasplante, me refiero a pacientes con cirrosis secundario a enfermedad grasa, y representa casi la segunda causa de cirrosis por trasplante en la actualidad en los Estados Unidos. Entonces, como vemos, la combinación de estas dos condiciones, pues parece predecir la tormenta perfecta, como dicen por ahí. Entonces, vamos a presentar un caso clínico y en razón de los casos clínicos vamos a desarrollar preguntas que entre el doctor Miguel Carrillo, el doctor Daniel Anaya como experto, trataremos de ir contestando. Quiero mostrarles este primer caso. Es un hombre de 58 años de edad, con sus antecedentes personales de diabetes, manejado con hipoglucemiantes orales, hipertenso, manejado con valsartán, sin tabaquismo y sin consumo de alcohol significativo. No tiene cirugías y no tiene transfusiones. El paciente lo recibimos en consulta con un diagnóstico muy común: colecistolitiasis sintomática, un paciente que refiere historia de dolor abdominal leve durante los últimos meses. Le toman un ultrasonido en su ciudad, lo mandan a Monterrey. Cuando lo recibimos en consulta encontramos un paciente con prácticamente asintomático, a la exploración física sin hallazgos importantes, y lo único a destacar es un índice de masa corporal de 29. En sus estudios de laboratorio también es laboratorios esencialmente normales. Sin embargo, vemos glucosa de 130, colesterol de 238, triglicéridos en 168 y transaminasas poquito elevadas, menos del doble. Esto es la imagen característica de una gran cantidad de pacientes que vemos en la consulta. El ultrasonido nos dice que el paciente tiene esteatosis grado 2, tiene colelitiasis, y como un hallazgo en un ultrasonido sencillo nos dicen que el paciente tiene un nódulo de 5 por 4 centímetros en el segmento 6. Cuando nosotros recibimos el paciente, lo complementamos su evaluación, realizamos un ultrasonido y Doppler de circulación portal, que siempre lo pedimos en un paciente con una lesión de cualquier tipo en el hígado. Y el reporte del ultrasonido nos dice que es un hígado de forma y tamaño normal, con esteatosis, la porta permeable, no hay líquido libre y el mismo nódulo, pero la exploración con Doppler con circulación arterial en su interior. El radiólogo nos sugiere complementar la evaluación con tomografía o resonancia con contraste. Cualquier estudio dinámico, nosotros a los pacientes con enfermedad grasa siempre les realizamos una elastografía con FibroScan, y en este caso la elastografía nos reporta un coeficiente atenuado de 288 que coincide con lo que nos dice el ultrasonido, y fibrosis en estadio temprano, F2 de acuerdo a la medición de 8.3 kilopascales. Con estos hallazgos complementamos su evaluación con una resonancia, y la resonancia contrastada, esto es lo que nos muestra: una lesión que capta rápidamente el contraste, sin embargo no tiene fenómeno de lavado, de tal manera que para fines de diagnóstico de hepatocarcinoma se trata de un nódulo atípico, es decir, no es un hemangioma, no es una lesión quística, pero tampoco reúne las características radiológicas diagnósticas de hepatocarcinoma. Y quiero preguntarle a los profesores, este es el reporte, perdón. El reporte nos dice lo mismo, es una lesión donde no hay fenómeno de lavado, y el reporte final es lesión hepática de comportamiento atípico para hepatocarcinoma y colelitiasis, que lo habíamos diagnosticado previamente. Quiero preguntarle a los profesores, ¿qué estudios complementarios de imagen
sería necesario o en su experiencia realizar para confirmar o descartar la presencia de hepatocarcinoma en un paciente con enfermedad grasa del hígado sin cirrosis? Doctor Carrillo. Bueno, pues este paciente con esa resonancia le tendría un LIRADS 3, que es una lesión indefinida. Entonces, tendríamos que echar mano de algún otro estudio de imagen, que puede ser un TAC dinámico o un estudio con medio de contraste de ultrasonido, para tratar de caracterizar mejor esta lesión. Y si no lo logramos, pues probablemente pasar a una biopsia. Doctora Naya. Claro, me parece muy interesante el caso, muestra muchas cosas, tanto del carcinoma hepatocelular como de la esteatosis. En este momento yo creo que yo me inclinaría más por la biopsia, por dos razones. Primero, el paciente no tiene cirrosis. Entonces, en ausencia de cirrosis, la gran mayoría de los estudios han mostrado la eficacia del LIRADS para diagnosticar carcinoma hepatocelular en el contexto de cirrosis. En contextos que no tienen cirrosis, digamos, el accuracy o la especificidad de estos estudios son un poco menores. Y muchas veces se encuentra uno diciendo, pues sí es, no lo es, y de todas formas es un caso que no es típico, entonces confirmémoslo con una biopsia. Entonces, en este caso, más aún ya con una resonancia que no es típica, creo que el siguiente paso sería la biopsia percutánea. Pues nos contestó usted la segunda pregunta. Los criterios radiológicos de diagnóstico para hepatocarcinoma en pacientes no cirróticos son los mismos, se aplican los mismos para el paciente cirrótico, doctor Carrillo. Pues sí, realmente el comportamiento del hepatocarcinoma es el mismo y las características que exhibe y que utilizamos para hacer el diagnóstico pues son las mismas, ¿verdad? Aunque el IRADS se sugiere para cirrosis y pacientes con hepatitis por virus C. Y se dice que no debemos de usarlo para otro tipo de pacientes, pero la verdad es que las características del hepatocarcinoma son las mismas por imagen. Y el doctor nos contestó con su comentario, pues esto, es recomendable realizar la biopsia, pues el consenso y lo que las guías nos dicen es que en ausencia de cirrosis y ante la evidencia de una lesión sospechosa, siempre es importante realizar la biopsia. Con el diagnóstico de colelitiasis y un nódulo atípico, dado que este paciente tenía indicación para cirugía, nosotros decidimos programarlo para una resección laparoscópica y colecistectomía basado en la evidencia que teníamos de una lesión sospechosa, no confirmada de hepatocarcinoma, pero sospechoso. Eventualmente este paciente lo íbamos a operar de alguna manera. Decidimos entonces programarlo y en la evaluación preoperatoria los hallazgos de un electrocardiograma anormal nos obligan a complementar su evaluación con un ecocardiograma que confirma la presencia de isquemia miocárdica. A la evaluación por los cardiólogos en la coronariografía, pues se encuentra también como un hallazgo que el paciente tenía enfermedad de 3 vasos. De tal manera que, pues, dada la condición cardiológica y su reporte positivo para isquemia, se decide, cuando se discute en el tumor board, pues dar prioridad a la cirugía de revascularización coronaria y se decide diferir el procedimiento de cirugía abdominal. En este contexto, nosotros decidimos ahora tomar una biopsia. El reporte de la biopsia, que es una biopsia guiada por ultrasonido, esta es la imagen, nos dice que esta lesión de 5.4 centímetros tiene displasia de células grandes, consistente con un nódulo displásico. En este contexto, ¿cuál es el valor de la biopsia? ¿Debemos de asumir que este paciente no tiene hepatocarcinoma?
En su experiencia, doctor, ¿cuál es la sensibilidad o su experiencia con las biopsias hepáticas en lesiones como esta? Doctor Anaya. Claro, escogiste un caso excelente por toda la parte cardíaca, muy típico de los pacientes con hígado graso. En cuanto a la biopsia, yo diría que esto, aunque no es muy frecuente, lo vemos de vez en cuando, vemos particularmente con pacientes con tumores grandes, vemos que la biopsia puede ser no diagnóstica, sin embargo, en este caso, con toda la información clínica que muestra esteatosis o esteatohepatitis probablemente, con un tumor que es bastante grande y con una biopsia que muestra displasia. O sea, la aproximación es como si esto fuera un hepatocarcinoma. Wow. Obviamente las biopsias tienen muchas dificultades, tanto desde el punto de vista como interpretación interpatólogo, asimismo como la actividad, la presencia de tumor en toda la parte de la masa. Pueden haber sitios que se están transformando, pueden haber sitios que están necróticos, y esto no es inusual de verlo particularmente en tumores grandes, pero en este momento yo haría a este paciente con un alto índice de poder tener hepatocarcinoma. Exacto. En razón de la necesidad de diferir el procedimiento quirúrgico del hígado y de la colecistectomía, ¿cuál sería la conducta? ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos con este paciente pensando el que tiene prioridad su cirugía cardiovascular y quizás van a pasar meses para que podamos atender esta lesión? Claro, basado en el hecho de que el paciente tiene una sola lesión y que no tiene ninguna presencia de enfermedad metastásica, ¿cierto? Con función hepática preservada, nuestro enfoque es hacia tratamiento transarterial. Y la forma de hacer esto es ya sea con embolización blanda, quemoembolización, o nuestra preferencia ha sido la de radioembolización con Yttrium 90. Nuestro centro tiene mucha experiencia en esto y encontramos ciertas ventajas sobre las otras opciones. Pero ese sería el tratamiento que iríamos en este momento, con la idea de que sea un tratamiento ojalá definitivo, pero si no un tratamiento que temporiza para darnos la opción sin quemar, sin evitar la posibilidad de no hacer otros tratamientos en un futuro, ya sea trasplante, ya sea resección. Lo que nosotros decidimos efectivamente fue realizar una embolización transarterial. Doctor Carrillo, ¿quieres comentar algo? Sí, estuvimos discutiendo si hacer una ablación o una embolización, y por el tamaño de la lesión pensamos que era mejor una embolización, una lesión de 5 centímetros, hacerle un tratamiento locorregional. Nos parecía que era mejor hacer una embolización, ¿no? Entonces hicimos una embolización blanda, y estoy de acuerdo con el doctor Anaya, siempre ha sido nuestra preferencia, y en la literatura reportan los resultados similares a otros métodos de embolización, como es la quimioembolización, la embolización con partículas liberadoras de doxorubicina, por ejemplo. Definitivamente la embolización con Yttrium 90 se sale de la gráfica en cuanto a buenos resultados, pero esa todavía no la tenemos nosotros acá. Entonces decidimos hacer una embolización blanda. Sí, esa era la siguiente pregunta, las ventajas y desventajas de una sobre otra. ¿El costo tiene que ver, Miguel? Pues sí, el costo es diferente, ¿verdad? La quimioembolización o la embolización con partículas liberadoras es bastante más cara que la embolización blanda. Sin embargo, los resultados son muy similares, ¿verdad? Muy bien. Pues después de la embolización, el paciente es llevado a cirugía del corazón. El paciente cursa pues con una estadía en el hospital aproximada de 10 días. Sin demasiadas complicaciones, finalmente es egresado del hospital a rehabilitación cardiovascular
Y a las 12 semanas después de la embolización le pedimos una resonancia magnética de control. Y esta es la imagen. El reporte de esta resonancia, también es una fase dinámica, es una fase arterial, muestra una lesión que ha reducido su tamaño de 5.4 a 3.4 centímetros, muestra áreas de necrosis, sigue mostrando áreas de hipercaptación o captación rápida en la fase arterial. Sin embargo, el tamaño, esta es otra fase. Vemos cómo sigue mostrando pues un lavado irregular, no existen unas características definidas o claras de hepatocarcinoma. Sin embargo, el paciente evoluciona pues muy favorablemente. Lo mandamos a casa que continúe su rehabilitación y lo citamos a programarlo para cirugía a los 6 meses. En este momento sus pruebas de función hepática eran normales, el paciente pues en cuidado, ordenado con sus medicinas, por supuesto que mejora como la gran mayoría de los pacientes con enfermedad grasa que se ponen a dieta. Y en este caso, antes de cirugía le pedimos una tomografía. Ahora sí, esta tomografía, y esta es una pregunta que quiero hacerle al doctor, nosotros cirujanos preferimos la tomografía como un plan previo, como un estudio previo a la cirugía. Para nosotros, o para mí en lo particular, lo prefiero a la hora de planear una cirugía, sobre todo una resección segmentaria como lo teníamos planeado. ¿Tiene usted alguna preferencia en los estudios preoperatorios? ¿Es igual hacer una tomografía que una resonancia? Claro, obviamente, dependiendo del tipo de tumor hepático, ya sea un hepatocarcinoma, metástasis o incluso tumores biliares, hay ciertas preferencias de unos sobre otros. Obviamente, si yo pudiera escogería hacer siempre una tomografía. Básicamente por el hecho que estamos más acostumbrados a la tomografía y la tomografía es muy buena para determinar la parte vascular en cuanto a relaciones con los tumores. La realidad desafortunada es que más y más estamos utilizando la resonancia, tanto en pacientes con tumores hepatocarcinoma, para detectar lesiones que de pronto no son tan obviamente vistas en la tomografía. Y de lo mismo para lesiones metastásicas, en ese caso utilizamos la resonancia con contraste biliar. Entonces, más y más estamos utilizando esta técnica y vemos que en realidad cuando tenemos una duda y vamos a la resonancia después de la tomografía, la gran mayoría de las veces la resonancia sí ayuda a resolver la duda. Entonces es algo que yo creo que tenemos que estar muy familiarizados con la resonancia, con las diferentes fases y con las ventajas, porque es algo que yo creo que en los siguientes años va a ir reemplazando la tomografía. Una vez que le tomamos la tomografía, pues la tomografía ahora en este estudio pues muestra nuevamente una captación rápida en la fase arterial, una lesión que decíamos redujo al 50% su volumen y que ahora presenta pues un fenómeno en la tomografía, al menos un fenómeno de lavado. El paciente es llevado a cirugía, se realiza una segmentectomía y colecistectomía laparoscópica y este es el reporte de anatomía patológica. El reporte es de un tumor de 2.5 centímetros, un tumor unifocal. Se reporta como un carcinoma hepatocelular bien diferenciado, sin invasión vascular, márgenes quirúrgicos libres y pues colecistitis crónica y litiasis. El paciente evoluciona pues muy bien, el paciente es dado de alta del hospital sin complicaciones y en su seguimiento pues es una tomografía tomada a los 6 meses después de la cirugía, donde muestra pues algunas imágenes ahí de la cirugía realizada con algunos clips por ahí que a veces utilizamos. Ya estamos tratando de no utilizar clips metálicos porque luego en los controles
sobre todo cuando lo revisamos con resonancia, pues esto tiene mucha interferencia. Siempre utilizamos ultrasonido transoperatorio, que es una herramienta con la que contamos y que pues es una gran ayuda en la cirugía, sobre todo en la cirugía laparoscópica. ¿Tiene algún comentario, doctor Daniel? No, un caso muy bueno. Básicamente hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Me gusta el concepto de que hicieron la resección de una forma anatómica y con preservación de parénquima, en vez de haber hecho una resección, digamos, del segmento del sector posterior. Se hizo una resección del segmento 6, que se ve a los 6 meses que el hígado básicamente crece y es como si nunca hubiera tenido cirugía. Lo cual es excelente. Un muy buen caso y una súper respuesta después de la embolización, ¿no? No siempre se ven esas respuestas. Tengo algunas preguntas del auditorio que quisiera compartir. El doctor Carlos Vázquez nos pregunta si es necesario realizar una volumetría en este tipo de resección. Claro, esa es una buena pregunta. Nosotros hacemos volumetría generalmente cuando vamos a hacer una resección derecha o mayor. Y depende mucho la volumetría de acuerdo a la calidad del hígado. La volumetría básicamente la utilizamos para determinar cuánto va a ser el volumen o el porcentaje del hígado, del hígado remanente que va a quedar. Y en pacientes, digamos, cirróticos, después de cumplir otros criterios, necesitamos que quede por lo menos el 40% del hígado. Entonces, cuando uno evalúa, digamos, hay varios estudios que han mostrado la distribución de los diferentes segmentos en cadáveres en cuanto al volumen total, y básicamente esto pasa cuando se hace una hepatectomía derecha. A veces cuando estamos haciendo una hepatectomía izquierda y vemos que el hígado derecho es súper pequeño, ya sea porque hay una trombosis o algo así con atrofia de la vena porta, entonces en ese caso también hacemos volumetría. Pero en casos en que vamos a hacer una hepatectomía parcial, ya sea de un segmento, de 2 segmentos, es raro que se necesite esto. Nos preguntan también del auditorio por qué operar y no utilizar otro tratamiento como ablación, por ejemplo, o intentar hacer embolización como procedimientos definitivos sobre la cirugía. ¿Hay alguna diferencia en el pronóstico, tanto de recurrencia, por ejemplo, como en sobrevida, doctor Anaya? Claro, yo cuando veo un paciente con carcinoma hepatocelular, asumamos que ya lo estamos viendo por primera vez después de todo el proceso cardíaco. Trato de dividir, lo que yo le digo a los pacientes, divido los tratamientos en 2, en tratamiento con intención de curación y en tratamiento con intención de paliación o prolongación de la vida, no necesariamente paliación de final de la vida, pero es algo que generalmente no los va a curar. Y en nuestra experiencia y lo que está escrito, básicamente los 3 tratamientos que son con intención de curación son el trasplante, la resección y la ablación en casos muy selectivos. Entonces, como ustedes saben, hay varios estudios randomizados y metaanálisis en cuanto comparando ablación versus resección. Y todos muy diferentes, pero la conclusión básica que nosotros sacamos de esto es que para tumores menores de 2 centímetros, claramente, y en buena localización, fundamental, claramente la ablación es muy similar en resultados a la resección, con las ventajas de que tiene, digamos, menos complicaciones post-procedimiento. Lesiones por encima de 3 centímetros, nunca hacemos ablación por la alta tasa de recurrencia. Y yo diría que es controversial tumores que están entre 2 y 3 centímetros. Así que esos los manejamos de acuerdo a la localización, a las comorbilidades, al riesgo de la cirugía,
la extensión de la cirugía si se hace una resección, pero en general nuestro sesgo es un poco hacia la resección en estos pacientes. En algún momento en su centro o en el centro en Moffitt, doctor, ¿consideran la adyuvancia como una herramienta en este momento? No, hace poquito terminamos un estudio que está para desarrollarse con el seguimiento en el que estuvimos participando con adyuvancia, pero en realidad no hay ninguna adyuvancia que esté determinada como parte del manejo protocolario de estos pacientes, así que no la damos. ¿Cuál es el mejor estudio para usted y con qué periodicidad hay que revisar estos pacientes, pensando en la posibilidad, por supuesto, de la recurrencia o la aparición de un tumor de nuevo? Claro. Nosotros ya en seguimiento después de haber tenido un tumor, hacemos seguimiento por cada 4 meses y hacemos el seguimiento con examen físico, laboratorios incluyendo marcadores tumorales y hacemos tomografía en estos casos. Muy bien. ¿Usted considera, doctor Carrillo, también se lo preguntamos, que los pacientes con enfermedad grasa del hígado, que es algo que es un tema de discusión aún, incluso en las guías clínicas, deberían de ser sometidos a estudios de vigilancia o a protocolos de vigilancia, como lo sabemos, que funciona reduciendo la mortalidad en los pacientes con cirrosis? ¿En qué momento a quién que tendríamos que vigilar en forma periódica? Yo creo que estos pacientes con enfermedad grasa del hígado, particularmente los que tienen hepatitis, esteatohepatitis, deben estar en un programa de screening para hepatocarcinoma, con ultrasonido por lo menos cada 6 meses o cada año. Doctora Anaya. Sí, yo creo que vamos a evolucionar hacia eso. En este momento no hay, digamos, suficiente evidencia para valorarlo, pero no porque no esté indicado, estoy de acuerdo con el doctor también, sino porque, digamos, la definición de enfermedad grasa ha sido tan variable y tenemos tantos espectros dentro de eso, que yo creo que a medida que vayamos aprendiendo de esto, vamos a enfocarnos en los pacientes que tienen mayor riesgo, que son aquellos que tienen, por ejemplo, síndrome metabólico y esteatohepatitis. Y probablemente vamos a incluir algunos factores bioquímicos como marcadores tumorales o relaciones entre las transaminasas. Pero hoy por hoy creo que no hay ningún sistema. El otro problema que surge con esto es que estos pacientes, particularmente los que tienen obesidad, digamos, la especificidad y la sensibilidad del ultrasonido es un poco menor que en pacientes que no tienen síndrome metabólico, porque obviamente no solo digamos, el tamaño de su abdomen, sino también la infiltración grasa hace que la definición de lesiones sea un poco más difícil. Eso hace que la recomendación sea un poco también más difícil. Muy bien, pues si no hay más comentarios, muchas gracias a los participantes que nos hicieron preguntas en el chat. Vamos a pasar al segundo caso. Este es un paciente masculino de 66 años de edad, conocido como diabético. Él es médico de profesión, es colega nuestro. Decíamos al principio, como buen doctor, mal paciente. Sabiéndose diabético, tenía un control muy, muy irregular, con deficiencia, muy poco apego al tratamiento confesado por él mismo en el interrogatorio, sin consumo de alcohol clínicamente significativo, consumo de alcohol importante, sin antecedentes de cirugía ni transfusiones. Él tenía diagnóstico previo de esteatosis en sus estudios múltiples, aunque muy irregulares, y que un buen día llega a emergencias con sangrado autodigestivo manifestado por melena.
El paciente es recibido en condiciones estables, no era una hemorragia masiva, pero sí tenía un par de días evacuando oscuro, como él lo refería. El paciente recibido consciente, la exploración física, sin datos de encefalopatía, con signos vitales prácticamente normales, con un índice de masa corporal de 32 y el abdomen ahora con ascitis. A la evaluación inicial con los estudios de laboratorio, pues encontramos anemia, hemoglobina de 9.2, trombocitopenia de 72,000, un INR de 1.4, transaminasas al doble o al triple, dependiendo, bilirrubina de 2.8, albúmina de 3.2, y fue categorizado en el momento de su ingreso como un Child B9, y una calificación de MEL-sodio de 18. El panel viral se reporta negativo y el efecto proteína normal. El paciente se le realiza un ultrasonido, el cual reporta esteatosis, datos de hipertensión portal, líquidos de ascitis y una imagen sugestiva de un nódulo de regeneración en el segmento 7. Así fue reportado. El paciente llegó por hemorragia, de tal manera que se atiende como un paciente con hemorragia varicial. Se trata con ligadura por varices, no hubo necesidad de tratamiento farmacológico para hemorragia aguda, controla su evento de hemorragia, el paciente se da de alta a casa para seguir su tratamiento y su seguimiento. En este momento, la misma pregunta, estudios en un paciente con enfermedad grasa del hígado como etiología, es decir, un paciente virus negativo, alcohol negativo, sin ningún otro antecedente de riesgo para enfermedad hepática crónica, con claramente un síndrome metabólico, con cirrosis, hipertensión portal y la imagen de un nódulo de regeneración, la misma pregunta. Doctor Carrillo, ¿qué estudio complementario tendríamos que realizar para caracterizar en forma clara la naturaleza de este nódulo? Okay. Aunque el ultrasonido es el método de screening por excelencia, pues el ultrasonido solo con o sin Doppler no es suficiente para caracterizar una lesión hepática y poder llamarlo un hepatocarcinoma, ¿no? Tendríamos que usar medio de contraste en el ultrasonido, por lo menos. Opciones, pues un TAC dinámico o una resonancia dinámica, fase arterial, portal y tardía, para tratar de caracterizar bien ese nódulo. Habría que realizar evaluación cardiovascular. Doctor Anaya, ¿quiere comentar algo al respecto? Fundamental porque estos pacientes, en muchos de los estudios que muestran los resultados en pacientes con hígado graso que tienen resecciones hepáticas o trasplantes, cuando los resultados no son tan positivos, en gran parte es por la enfermedad cardiovascular que presentan. Así que estos pacientes, ya sea durante el tratamiento quirúrgico o incluso antes o después, requieren una total optimización cardiovascular para manejar las comorbilidades. Esa es, digamos, la parte que es un poco de reto para nosotros en los pacientes con hígado graso que tienen muchas comorbilidades asociadas, y hay que identificarlas y manejarlas bien para disminuir el riesgo de mortalidad. Muy bien. Este paciente es egresado del hospital a continuar una vez resuelto el episodio de hemorragia varicial, es seguido en la consulta, es dado de alta para manejo ambulatorio con diuréticos, betabloqueadores, control nutricional y ajuste de su tratamiento. El paciente evoluciona favorablemente. Durante su control reporta una mejoría notable en sus pruebas de función hepática, con un MEL de 16. Una disculpa, perdón. Y en sus estudios
en sus estudios de control, una vez pasado, decíamos, el evento agudo, la evaluación cardiovascular reporta negativa para isquemia, se programa una resonancia contrastada. Y esta es la imagen de la resonancia. Doctor Carrillo, ¿tú leíste esta resonancia? Sí, esta es una resonancia en fase arterial en donde vemos un nódulo que capta el medio de contraste en la zona del segmento 6 y en la fase portal tiene el fenómeno de lavado, ¿no? Incluso alcanzamos a ver aquí. Tiene una cápsula que refuerza en la fase portal o venosa, ¿no? Que es otra de las características, según el IRADS, no de las principales, pero sí adyuvantes para tratar de caracterizar a una lesión. En el contexto de este paciente, doctora Anaya, un paciente con un hepatocarcinoma diagnosticado por imagen, un paciente cirrótico por NASH, 66 años, con hipertensión portal y una lesión única de menos de 5 centímetros, que de acuerdo a la clasificación de Barcelona Clinic se encuentra en etapa A, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es su opinión con respecto al manejo? Bueno, una vez más, lo mismo es el tratamiento curativo o no curativo. Entonces, dentro del curativo no es un paciente que sea muy apropiado para resección hepática, ya que tiene un MELD por encima de 10, tiene hipertensión portal, y esto hace que el riesgo perioperatorio sea mucho mayor. Es un paciente que, dependiendo del tamaño total de la lesión, se puede manejar ya sea con ablación, ya sea definitiva o como un puente hacia el trasplante, que es probablemente lo que va a necesitar este paciente, ya que tiene básicamente ya el resultado final del hígado graso que tiene con cirrosis e hipertensión portal. Así que en este momento lo que haríamos sería, una vez confirmado que no tiene enfermedad metastásica, discutir las opciones en cuanto al tamaño, si es menor de 2 centímetros o entre 2 y 3 lo miraríamos también, una ablación percutánea, y empezaríamos también el proceso para que fuera evaluado desde el punto de vista de trasplante. Exactamente. Pues esta es la clasificación, la última modificación de la clasificación de BCLC, que como sabemos nos ayuda a estadificar a los pacientes y nos permite decidir las alternativas de tratamiento de acuerdo a la condición clínica del paciente y al tamaño de la enfermedad. En este caso es un nódulo único de 3 centímetros, que no es un candidato para cirugía y que en este momento pues no es un candidato definitivo para trasplante, por lo tanto se decidió realizar radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia guiado por ultrasonido. Doctor Carrillo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, esta lesión, como decía el doctor Anaya, de 3 centímetros o menos, quizá pudiéramos intentar algo curativo con una ablación locorregional. En este caso usamos radiofrecuencia. Podríamos haber utilizado microondas también. La verdad es que los resultados que se reportan son muy similares. Nada más que el microondas es un procedimiento mucho más rápido que la radiofrecuencia. Entonces, en este paciente con su lesión de 3 centímetros, usamos una aguja de Levin de 4 centímetros para asegurar tener por lo menos un margen de seguridad de 1 centímetro. Muy bien. Doctora Anaya, ¿tú tendría alguna opinión con respecto a la selección de los métodos ablativos? Sí, claro. En realidad, obviamente, con lo que tenemos más experiencia y que se comenzó y que hay más evidencia es con la ablación por radiofrecuencia. Nosotros básicamente hemos evolucionado a hacer la gran mayoría de ablaciones con microondas. La gran ventaja es que hoy por hoy los sistemas que existen tienen una muy buena predicción en cuanto al tamaño de la zona de ablación.
como decía el doctor Carrillo, la ablación es muchísimo más rápida. Desde el punto de vista quirúrgico, cuando nosotros estamos en cirugía, muchas veces cuando hacíamos una ablación por radiofrecuencia, de una sola lesión, esto podía demorarse 30, 40, 45 minutos, mientras que con el microondas se puede demorar básicamente 5 minutos igual y con igual resultado. Asimismo, la ablación por microondas tiene unas ventajas en cuanto a la localización de las lesiones. Es decir, cuando las lesiones se encuentran cerquita a la cava o a la porta, o están, digamos, predispuestas al heat sink effect que produce el líquido y los vasos sanguíneos, debido a que la ablación por microondas se produce por un calor intenso que es directo y no tanto que requiere de conducción. Esto hace que sea un mecanismo mejor para estas circunstancias. Obviamente, por esa misma razón, es mucho más peligroso si no se hace dentro de todos los factores de cuidado, mirando que no haya, digamos, que no se quemen otros órganos, que la aguja no pase al diafragma y todas estas precauciones que se deben tener. Esa es nuestra preferencia hoy por hoy. ¿Perdón? ¿Tiene alguna experiencia tiene algún lugar, por ejemplo, electroporación en estas lesiones que están cercanas a las venas, cercanas a la porta? La verdad, muy, muy rara vez la utilizamos. Acá la utilizamos un poquito más desde el punto de vista de cáncer de páncreas avanzado localmente, pero creo que es una técnica que se ha venido usando muy indiscriminadamente y no queremos simplemente usarla porque se puede, pero ocasionalmente cuando hay un conducto biliar muy cercano, consideramos hacer eso. En esos casos también consideramos la ablación con etanol, en los que podemos ser más precisos controlando la zona de la ablación. Doctor Carrillo. Creo que en el hígado la combinación de radiofrecuencia y microondas nos puede resolver la mayor parte de los problemas. Hemos tenido casos en donde las hemos combinado percutáneo y quirúrgico, las lesiones que son muy centrales para no tener la pérdida del calor. El cirujano nos ayuda a suspender ahí la circulación con una maniobra de Pringle y mejorar el resultado del procedimiento. Con respecto a la recurrencia como un problema después de ablación, ¿cuál es su experiencia, doctor, con respecto a la recurrencia tanto de lesiones de novo como una recurrencia de la lesión? Claro, a ver, nosotros verdaderamente creemos en el beneficio de la ablación y la gran mayoría de las ablaciones acá en nuestro hospital la hacen los radiólogos intervencionistas y obviamente siempre es el chiste de los cirujanos quieren la cirugía y los radiólogos quieren hacer esto, pero hay una cosa que es importante tener en cuenta y para no ser un poco sesgado a nuestra práctica de cirugía, y es que la gran mayoría de los estudios que comparan la recurrencia y muestran una recurrencia mayor en pacientes tratados con ablación a comparación de cirugía, pues es que incluyen a todos los pacientes. Y yo creo que cuando utilizamos la ablación no solo debe ser basado en el tamaño de la lesión, sino en la localización de la lesión. Si vamos a comparar, por ejemplo, lesiones de 2.5 o 3 centímetros que están localizadas al lado de la cava o que están localizadas al lado del estómago o que están localizadas al lado del diafragma, pues obviamente el radiólogo no puede ir a quemar eso como lo quemaría si está en la mitad del lóbulo derecho por factores de seguridad. Entonces, obviamente eso contamina un poquito las series y los reportes publicados, pero si tenemos una lesión, por ejemplo, de 2.5 centímetros, digamos como esta, que está localizada dentro del parénquima del hígado sin ningún órgano, sin ningún vaso sanguíneo, pues la calidad de la ablación por gente experimentada es excelente. ¿Este paciente pudiera quedarse con radiofrecuencia o
¿de qué dependería que lo enlistáramos para trasplante? Yo creo que el paciente debe ser enlistado para trasplante, si no solo por la lesión tumoral, por el hecho de que tiene cirrosis, hipertensión portal y complicada. Ya ha tenido complicaciones con sangrado y todo esto, y el riesgo de que tenga una recurrencia, no solo en el sitio de tratamiento, sino en cualquier otro sitio, es muy alto. Entonces, de por sí acá el hecho de que hayan tenido una ablación no excluye al paciente de la lista de trasplante, como si lo excluye si tuviera una cirugía, por ejemplo. En este caso, si se pudiera contemplar la posibilidad de haber hecho una cirugía, creo que la ablación es un poco mejor, porque basado en lo que ya hablamos, hace un tratamiento muy similar, si no igual de eficaz, y mantiene la posibilidad de enlistar al paciente y llevar a lo que le va a cambiar verdaderamente su vida, que es el trasplante. No sé allá cuáles son los criterios desde el punto de vista de enlistar los pacientes desde ese punto de vista, si han tenido tratamiento o no, si es similar a lo que hacemos acá. La verdad es que no tenemos un estándar para asignación en la lista de espera, es decir, cada grupo tiene sus reglas, que de alguna forma son reglas consensadas, pero no tenemos el MEL, por ejemplo, los puntos de excepción, por ejemplo, y la diferencia en la asignación en pacientes con terapias puente y estas cosas no son una limitante para trasplante. La verdad es que una vez el paciente tiene un MEL por arriba de 15, 16 y como bien dice usted, tiene datos de falla hepática crónica, con la presencia de hepatocarcinoma sin duda es un candidato para la lista de espera para trasplante. El doctor Alan, perdón. ¿Y qué tanto es la lista de espera en pacientes? Me imagino que obviamente varía mucho, pero en general, ¿qué tanto es esa lista? Nuestro número de trasplante por año en general pues es relativamente bajo para la cantidad de pacientes que tenemos. Tenemos una lista de espera de aproximadamente, alguien que me corrija, pero en el país debe haber alrededor de 400 pacientes promedio enlistados para trasplante de hígado. Desafortunadamente, nosotros en los mejores años, que son los años recientes, hace un par de años probablemente, el número de trasplantes por año no alcanza ni siquiera 200 trasplantes por año. 200 trasplantes de hígado por año. Entonces, seguimos teniendo pues una gran área de oportunidad, como ahora decimos, por no decir ver el problema de otro lado. Es una gran área de oportunidad con los sistemas de procuración y asignación de órganos, pero ese es un poco nuestra realidad. Vale. Programas pequeños como el nuestro, que decíamos al principio somos un hospital privado, pues tenemos una lista pequeña y la ventaja de que los pacientes, todos los que se ponen en la lista o casi todos se trasplantan, a diferencia de grandes listas como las listas de la Seguridad Social o algunos otros donde el número de pacientes es muy grande con respecto a la oferta de donantes que tiene la institución. Okay. Pues bueno, terminamos los casos clínicos. Ahora quiero pedirle al doctor, antes de terminar, el doctor Alan Contreras nos pregunta la experiencia de combinar procedimientos, es decir, ablación más embolización como tratamiento o como un intento de tratamiento definitivo para pacientes no candidatos, por ejemplo, a trasplante o a resección. Doctor Carrillo. Sí, bueno, es algo que se está haciendo y se antoja que podría mejorar los resultados. Sin embargo, creo que falta evidencia. No nos hemos puesto de acuerdo incluso si primero hacer la ablación y luego embolizar, o embolizar primero y después hacer la ablación, ¿verdad? Tenemos las dos teorías de que una pudiera ser mejor que la otra. Muy bien. Doctor Anaya, ¿algún comentario al respecto? De acuerdo. Una de las cosas que estamos utilizando y que yo creo que a medida que pase el tiempo
vamos a ir notando que salta de la zona no curativa a la zona curativa. Son particularmente para hepatocarcinoma es diferentes métodos de radiación, ya sea radiación ablativa a través de lo que llamamos SBRT, Short Course Radiation, o a través de básicamente lo que llamamos segmentectomías a través de radioembolización con partículas de itrio. Muy bien. Pues estos son los dos casos que teníamos preparados y queremos pedirle al doctor Anaya que en los próximos 15 minutos nos presente su experiencia en hepatocarcinoma y enfermedad grasa del hígado en su institución. Entonces voy a dejar de salir de la pantalla para que el doctor nos ayude a compartir su experiencia en su centro. Doctor Anaya, por favor. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Para mí, verdad, es un placer poder estar con ustedes y un honor poder participar de esta oportunidad. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito, muchas cosas ya hablamos, entonces voy a pasar las diapositivas un poco más rápido para dejar de pronto un tiempo al final para hacer algunas preguntas. Pero mucho de esto ya obviamente se ha dicho. Básicamente lo que yo quería hablar es un poquito de la definición y epidemiología de la hepatocarcinoma con la enfermedad grasa, cuáles son las implicaciones oncológicas, las implicaciones quirúrgicas y un resumen de esto. Entonces, lo importante con la enfermedad grasa es que hay que entender que verdaderamente es un espectro de hígado graso, esteatohepatitis y cirrosis. Y es supremamente importante entender este espectro por dos razones. Primera, porque es un factor de riesgo, tanto el hígado graso y la enfermedad grasa para hepatocarcinoma, así como los factores asociados a esto, como el síndrome metabólico y la obesidad, incluso sin hígado graso. Y por el impacto que esto tiene desde el punto de vista oncológico y quirúrgico, que es lo que vamos a ver. Desde el punto de vista de diagnóstico, ya hablamos un poco de esto. El diagnóstico se hace básicamente mediante imágenes y historia clínica. Muy rara vez se hace una biopsia para el diagnóstico de hígado graso. Cuando se hace la biopsia, y me van a ir a hablar de esto un poquito, la ventaja es que es la única forma que hoy por hoy se puede clasificar los diferentes estadios del hígado graso. Existe este score histológico que mira la esteatosis, a la inflamación y un cambio de las células que se llama ballooning, y de acuerdo al puntaje total, generalmente cuando es mayor a 4, se considera que es esteatohepatitis, y cuando es ya mayor a 7 o 8, se considera que puede haber fibrosis y cirrosis. Y como dijo el doctor Rodríguez, la incidencia de enfermedad grasa es significativa. En Estados Unidos es más o menos del 25%. Y en América Latina es más o menos del 30%. Y cuando miramos a pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, con enfermedad diabética, vemos que en Latinoamérica el índice de enfermedad grasa del hígado puede subir hasta el 60% en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y no todos estos tienen esteatohepatitis, más o menos entre el 5 y el 10% tienen esteatohepatitis, pero es importante saber que esto es algo excesivamente prevalente en todo el mundo y más en la comunidad latina. Y es algo tan prevalente que en muchas de las series en las que se encontraba que la gran mayoría de los causantes del hepatocarcinoma eran los hepatitis virales y el alcohol, dejando más o menos un 20% de enfermedad, digamos, criptogénica que no se conocía su razón. La gran mayoría de estos casos son hoy por hoy casos relacionados con hígado graso, que puede causar hepatocarcinoma no solo a través de la cirrosis, sino en pacientes no cirróticos también. Y así hoy por hoy, el hígado graso viene evolucionando a ser en muchos centros la mayor causa de hepatocarcinoma y la mayor causa de trasplante por hepatocarcinoma, como es el caso en algunos casos en Estados Unidos y en Europa, y estoy seguro que en América Latina también. Una cosa súper importante cuando vemos pacientes con esta enfermedad es entender que todo esto es verdad desde el punto de vista de riesgo y implicaciones y todo esto, pero también que es algo reversible. La enfermedad grasa, a menos de que ya haya evolucionado a cirrosis, es algo totalmente reversible
y por esta razón es importante que cuando identifiquemos esto en los pacientes, nos enfoquemos en tratar de revertir esto para disminuir el riesgo de hepatocarcinoma. Pero obviamente toda esta prevalencia hace que el hepatocarcinoma siga siendo una causa súper frecuente de cáncer en el mundo y la segunda causa de muerte en el mundo debido a cáncer. Y este estudio es un estudio que se fue publicado en el 2016 en el que mostró que en Estados Unidos en los últimos 20 años toda la incidencia de todos los cánceres ha disminuido, excepto dos, el hepatocarcinoma y la enfermedad de cáncer tiroideo. Obviamente el hepatocarcinoma con una implicación en mortalidad muchísimo más alta. Y todo esto es en parte por la hepatitis C acá en Estados Unidos, pero también por la enfermedad grasa. Cuando hablamos de implicaciones oncológicas, es importante entender que existen, como ustedes saben, una cantidad de guías de manejo para el hepatocarcinoma, todas más o menos con ciertas variaciones, pero ninguna de ellas asume, digamos, un capítulo especial para el manejo de hepatocarcinoma por enfermedad grasa. Entonces, dentro de ese contexto voy a tratar de hablar de algunas cosas que son importantes para el manejo de cáncer, sabiendo que no hay, digamos, guías de manejo específicas para esto. Primero, el diagnóstico es más difícil, por un lado, porque no hay tamizaje, entonces puede ser en pacientes que se presentan un poco más tardío. Segundo, porque hay mucha obesidad y hígado graso, y eso hace que el diagnóstico como tal de las imágenes sea un poco más difícil. Y tercero, por lo que les comentaba, que la gran mayoría de patrones imagenológicos del hepatocarcinoma están, digamos, fundamentados en pacientes cirróticos. Entonces, como estos pacientes muchas veces se presentan sin cirrosis, es muy común que terminemos en una biopsia para confirmar el diagnóstico. Desde el punto de vista de estadiaje, seguimos más o menos los mismos parámetros, seguimos el mismo AJCC y el BCLC, con la gran diferencia de que si ustedes ven acá en estas partes altas de la figura, la gran mayoría de los pacientes se presentan el 50% con enfermedad relativamente temprana. Y esto no es lo mismo para pacientes con enfermedad grasa, que generalmente se presentan más frecuentemente con enfermedad tardía, pero esto no es necesariamente debido al tumor como tal, sino en gran parte a las enfermedades de comorbilidades y ustedes saben que el BSLC es un sistema que también usa, digamos, el performance status o digamos, la calidad de salud general de los pacientes, y en gran mayoría de estos pacientes es esa la razón por la que son pasados de un BCLC temprano a un BCL más avanzado. Y por último, el pronóstico, desde el punto de vista de sobrevida y recurrencia, es un poco controversial. Ustedes buscan cualquier estudio y van a encontrar estudios que muestran que el pronóstico es peor o que el pronóstico es mejor, y varía de acuerdo a la población que haya sido estudiado. En general, los resultados a largo plazo de cáncer hepatocelular en pacientes con hígado graso son por lo menos equivalentes o en algunos casos mejores que en pacientes con enfermedad viral, básicamente. Este es un estudio de la Universidad de Pittsburgh en el que miraron más o menos a 300 pacientes que recibieron tratamiento por hepatocarcinoma, diferentes tipos de tratamiento, y mostraron que la recurrencia no era diferente a pacientes con enfermedad viral, pero la sobrevida era mejor en pacientes con enfermedad grasa, y esto era porque estos pacientes, y esto puede ser un poco sesgado, los que ven en la Universidad de Pittsburgh, tenían una mayor mortalidad basada en falla hepática, y generalmente estos pacientes con enfermedad por virus de hepatitis B y hepatitis C presentan dicha enfermedad un poco más avanzada. Este es otro estudio en el que hicieron más o menos 1000 pacientes y miraron lo mismo en Estados Unidos en dos sistemas de salud en Texas, en el que compararon básicamente la sobrevida, y vieron que este estudio, una de las cosas que encontró es que uno de los factores de riesgo para tener enfermedad grasa con hepatocarcinoma es ser hispano, ¿no? Ser latino, y hemos visto en muchos estudios que esto es mucho más frecuente, pero mostró que los resultados de sobrevida eran mucho mejores que enfermedades virales. Cuando miramos los estudios que se enfocan en tipos de tratamiento, por ejemplo, quimioembolización transarterial, muestran que tanto la eficacia como la seguridad en estos pacientes es igual
sino mejor que en pacientes con enfermedad viral. De pronto, el único sitio donde no tenemos suficiente información es en el tratamiento de enfermedad metastásica. Esos son los 3 estudios con los que básicamente nos regimos hoy en el manejo metastásico de pacientes con enfermedad de carcinoma hepatocelular, y ninguno de ellos tiene una representación grande de pacientes con enfermedad grasa. Entonces, obviamente utilizamos el sorafenib, el lenvatinib, y hoy por hoy digamos, el de preferencia es este régimen de atezolizumab con bevacizumab, pero ninguno de estos estudios de verdad tiene una representación alta de pacientes con enfermedad grasa, y eso nos hace cuestionar si los resultados van a ser igual o no. En cuanto a trasplante, lo mismo, resultados muy contradictorios. Una de las cosas muy importantes es que la mortalidad en estos pacientes tiene mucho que ver con la enfermedad coronaria y la enfermedad de las comorbilidades que tienen estos pacientes. Eso es fundamental, no solo para trasplantes, sino para cualquier tipo de tratamiento que se esté considerando para estos pacientes. Ese es, digamos, el take-home message, lo que queremos resumir de toda esta parte. Ahora, ya, digamos, hablando un poco más de las implicaciones quirúrgicas, que es, digamos, la parte más enfocada de mi charla, me voy a enfocar básicamente en estos 5 puntos que son los que tienen que ver con las implicaciones quirúrgicas de la enfermedad grasa para estos pacientes. Primero, entender el riesgo que estas entidades tienen que ver con los resultados posoperatorios, la importancia de tener un programa hepatobiliar, cómo estimamos la función hepática y el volumen hepático, y teniendo en cuenta todo esto, cuáles son las herramientas o las estrategias quirúrgicas que utilizamos, y por último, el manejo posoperatorio. Entonces, estos son 2 estudios, un estudio de MD Anderson, en el que no es en pacientes con hepatocarcinoma, es en pacientes con metástasis hepáticas colorectales, en el que mostraron por primera vez de una manera más concluyente, es un estudio más o menos de 300 pacientes, que cuando los pacientes tenían esteatohepatitis causada por quimioterapia o esteatosis moderada, que quiere decir esteatosis más del 30%, la mortalidad a 90 días era significativamente mayor en estos pacientes que en los que no tenían estas 2 características. La mortalidad de 90 días de 14%, comparada con una mortalidad del 1.6%. O sea, esto lo hace a uno pensar hoy por hoy cuando uno le ofrece una cirugía a un paciente con una mortalidad del 15%, casi que uno no se la ofrece. Así que es importante entender eso, y este es un estudio más reciente de un grupo del grupo de Belghiti en Francia, que mostró, si ustedes miran acá, este estudio tenía más o menos 400 pacientes, y acá en esta tabla muestran los 62 pacientes con síndrome metabólico, y muestra una mortalidad de 90 días del 11%. Y cuando esos pacientes tenían enfermedad de esteatohepatitis, la mortalidad a 90 días era del 18%. Y estamos hablando de esto en los últimos 10 años en centros de alta referencia, con mortalidades del 18%. Es decir, esto no es ningún chiste, tener que hacer una resección hepática en pacientes con esteatohepatitis. Ahora, a pesar de eso, y este es otro estudio en el que uno de los estudios más grandes que fue publicado ya más recientemente, en el 2019, se mostraban que las complicaciones son mucho más altas en estos pacientes, pero ¿qué mostró este estudio también? Que la sobrevida es mucho más alta en pacientes con enfermedad grasa que en pacientes con enfermedad no grasa o enfermedad viral. Entonces lo hace uno pensar, sí, el riesgo es alto, pero a pesar de que el riesgo sea alto, la sobrevida a largo plazo es mucho mejor. En este estudio la sobrevida a 5 años fue por encima del 70%. Entonces ya estamos compitiendo con resultados del trasplante y con resultados que básicamente son importantes. Este otro estudio es un estudio más reciente de 6 centros de Europa, en el que mostraron acá que la mortalidad era del 1% y del 3%, que las comorbilidades, las complicaciones también fueron relativamente similares, y que la enfermedad grasa estaba asociada con mayor sobrevida y con menor recurrencia. Así que lo que debemos ver es que, a pesar de que sí es algo que trae un riesgo operatorio significativo, si se hace dentro de unos parámetros estandarizados y de unos parámetros de seguridad apropiados, se pueden lograr estos resultados posoperatorios, los cuales tienen un impacto de sobrevida significativo sobre los pacientes. Entonces, ¿cómo hacer esto?
Entonces, uno de los temas importantes es montar un programa hepatobiliar, es fundamental y es fundamental desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista multidisciplinario. Nosotros vemos todos los pacientes desde el punto de vista multidisciplinario. Nadie manda, no es el cirujano el que dice, ni el radiólogo, ni el oncólogo. Es un grupo que trabajamos y presentamos todos los pacientes que vienen a la institución cada lunes. Y hemos probado que básicamente acá en el lado derecho muestran los resultados con conferencia de tumores y en el lado izquierdo sin conferencia de tumores. Y ven que la evaluación multidisciplinaria es mucho mejor. Estos son dos hospitales, mucho mejor con conferencia de tumores, obviamente, pero no solo eso, sino que los pacientes que son presentados en conferencia de tumores tienen mayor posibilidad de que sean tratados comparados con los pacientes que simplemente los ven médicos independientes, y esto es dentro del mismo hospital. O sea, el mismo hospital con los mismos médicos que participan en dichas conferencias de tumores, es menos factible que esos pacientes reciban tratamiento que los que son presentados. Y básicamente ese mismo estudio mostró que nuestra sobrevida, básicamente categorizada de acuerdo a si el paciente era presentado en conferencia de tumores o no, la sobrevida era mucho mayor y eso se relacionaba básicamente con tener un tumor board. Claro que cuando ya incluíamos el factor de recibir tratamiento, el efecto del tumor board desaparecía. Es decir, que lo que hace el tumor board es que tengamos más factibilidad de que el paciente reciba el tratamiento y el tratamiento adecuado, y esto se traduce en mayor sobrevida para todos los pacientes. Ese es uno de los factores del programa hepatobiliar. El otro factor es la estandarización de los procesos en el manejo quirúrgico, tanto la selección de pacientes como el uso adecuado de las estrategias y herramientas quirúrgicas que vamos a hablar, y el manejo perioperatorio estandarizado, tanto intraoperatorio como perioperatorio con protocolos de ERAS y estar en un centro idealmente de alto volumen. Acá vemos un estudio que hicimos en el hospital antes de que yo llegara a Moffitt, en el que montamos este centro, antes no existía, y vieron que antes y después el número de procedimientos aumentó significativamente, y acá mostramos que en todos los modelos que hicimos, haber pertenecido a este centro después de implementarlo, se relacionaba con mejores resultados posoperatorios, incluyendo en pacientes con cirrosis. Este es el caso de cirrosis. Esto lo hemos, digamos, copiado acá en Moffitt también, y este es el primer estudio que mostramos esto, en el que mostramos que tener un manejo con protocolos estandarizados perioperatorios muestran que la estancia hospitalaria baja de 6 días a 5 días en nuestros pacientes, que es nuestro promedio hoy por hoy de todas las resecciones mayores hepáticas. El otro punto que hablamos es la estimación de la función hepática. Creo que eso ya hablamos suficiente. Lo hacemos mediante el Child-Pugh y el MELD score. Una cosa que me gustaría llamar la atención es el score del ALBI, que es un score que se basa en la bilirrubina y en la albúmina, y es particularmente bueno para pacientes no cirróticos. Pacientes no cirróticos que pueden tener una diferencia en la función y que puede predeterminar el riesgo de falla hepática posoperatoria. Este es un buen discriminador para eso. Y lo otro, de lo que se hizo una pregunta en cuanto al volumen del remanente hepático. Este es un estudio que se hizo en MD Anderson cuando yo estaba allá, y mostraron que básicamente el riesgo de falla hepática en pacientes con volumen de remanente menos del 20% es mucho mayor en pacientes con mayor del 20%, lo mismo se ve acá. Y en muchos estudios que se han hecho tanto en Europa como en Asia, como acá en Estados Unidos, hemos llegado a estos estándares en el que si el hígado es normal, se requiere por lo menos el 20% de remanente futuro, y si el hígado es cirrótico, se requiere por lo menos el 40%. En pacientes con esteatohepatitis se requiere por lo menos el 30%. Y estos son los criterios que nosotros utilizamos para determinar esto. Así que ya con todos esos conocimientos, ¿qué es lo que nosotros hacemos para el manejo de estos pacientes? Este es un paciente de 65 años con cirrosis, con básicamente cirrosis criptogénica, pero con antecedentes de síndrome metabólico. O sea, alto probabilidad está relacionado con esteatohepatitis, en el cual se presentó con este tumor hepatocarcinoma. Ustedes ven, está involucrando la vena hepática derecha,
y en cortes más bajos está involucrando la vena hepática derecha, media. Es decir, normalmente este paciente requeriría una resección derecha extendida, sin embargo acá muestro que tiene una vena inferior derecha accesoria, y desde este punto de vista, basados en nuestro principio de preservación de parénquima, decidimos hacer una resección, una hepatectomía central. Entonces, tenemos todos estos procedimientos perfectamente estandarizados, no solo en el manejo anestésico y peroperatorio, sino como lo hacemos. Acá sabemos que lo que vamos a hacer es una resección anatómica de los segmentos 4, 5 y 8. Tenemos diferentes formas de hacer el control del flujo sanguíneo, ya sea extrahepático, intrahepático a través de hepatotomías, o transhepático a través de un abordaje anterior. Asimismo, el objetivo es hacer la resección de todos los segmentos ya mencionados y hacerlo hasta el nivel de los vasos sanguíneos para verdaderamente hacer un vaciamiento anatómico. Acá vemos el paciente que les mostraba, de una masa bastante grande, en un hígado que es claramente cirrótico. Acá vemos cómo logramos una técnica extrahepática para el control del segmento 4 y una técnica transhepática para el segmento del pedículo anterior. Acá ya vemos un poquito más cómo era la resección central y vemos el resultado final. Este es otro paciente, un paciente de 48 años, con cirrosis compensada, en el que tenía una lesión de 2.8 centímetros en el origen del segmento del pedículo anterior. En este paciente, este caso básicamente muestra la precesión de parénquima, pero en resecciones anatómicas, en vez de hacer una resección derecha, vamos a hacer una resección del segmento 5 y 8, de una forma anatómica para preservar el parénquima. Acá ustedes ven que tenemos control del segmento del pedículo anterior. Vemos el segmento 8 y el segmento 5. Y la resección, acá vemos el espécimen terminado con el tumor ahí, y este es el TAC unos meses después, en el que muestra que ya hay crecimiento de esa zona. Obviamente hay casos en los que los tumores son gigantes y en que son más extremos, y en estos casos es cuando utilizamos la embolización de la vena porta. El objetivo de la embolización de la vena porta es básicamente hacer una hipertrofia de lo que va a quedar como el remanente futuro hepático. Estos son estudios que han mostrado desde el punto de vista de esta circunstancia el éxito de la embolización de la vena porta, que funciona por encima del 80% de los casos. Este es un caso de un paciente que básicamente trabajaba en el hospital donde yo estaba y se presentó en urgencias con compromiso hemodinámico. Se dio cuenta que tenía un sangrado intraperitoneal. Se llevó a radiología intervencionista, donde le hicieron una embolización transarterial, y después nos dimos cuenta que tenía un tumor hepático que fue biopsiado y tenía un hepatocarcinoma. Ustedes ven que el remanente hepático izquierdo es del 34%, es un paciente claramente cirrótico que necesitaba el 40%. Hicimos una embolización de la vena porta y eso nos llevó a un remanente hepático futuro del 44%. Pudimos hacer la resección y el paciente, este es un estudio que presentamos del caso, un reporte de caso, 5 años después, a pesar del tamaño del hepatocarcinoma y de haber estado perforado y sangrado dentro del peritoneo. Por último, las técnicas operatorias. Quiero hacer alusión a este estudio. Es uno de los varios estudios que existen que muestran que la técnica anterior es un poco mejor que la movilización total del hígado para poder hacer la resección. No solo esto está asociado con menor sangrado, sino con una mayor sobrevida. Esto se basa básicamente en la teoría de que al manipular el tumor moviendo el hígado podemos hacer que varias de las células cancerígenas hagan shedding en el compartimiento vascular. ¿Cómo hacer esto? Esto antes lo describían haciéndolo sin control del influjo al hígado. Acá nosotros lo hacemos basado en este estudio de Belghiti y un colombiano, Oscar Guevara, que por primera vez reportaron el hanging maneuver, en el cual básicamente sin movilizar el lado derecho del hígado y a través de un túnel ciego se pasa una cinta o un tren de Penrose
que se usa para levantar el hígado y a través de eso llegar y hacer la transección hepática. Este es un caso con otro carcinoma hepatocelular bastante parecido al anterior, pero un paciente con claramente esteatohepatitis. Ustedes ven acá el tamaño del hígado y el color amarilloso del hígado. En este paciente hicimos básicamente eso, no movilizamos el hígado, sino que acá vamos a hacer entrar al túnel anterior a la vena cava. Acá disecamos la supracava, llegamos la succión desde abajo hasta arriba, y ahí ponemos un Penrose que lo jalamos, y termina así, y esto hace que podamos hacer la resección. Acá ya está, al terminar la transección, ven ustedes que vemos la cava con la hepática media, y acá el remanente hepático, el tumor y el remanente hepático. Y por último, dentro del punto de vista técnico de operatoria, ¿cómo hacemos esto de una forma segura? Hay 50.000 formas de hacer la transección del parénquima hepático. Esta es una forma que se desarrolló en MD Anderson cuando yo estaba estudiando allá y entrenándome allá, y que la hemos venido utilizando en muchos tipos de casos, y que nos ayuda básicamente a disminuir sangrado y a hacer una disección un poco más, con más exactitud del parénquima. Básicamente es lo que se llama un two-surgeon technique, en el cual se combina la utilización del tissue link, que es como un mecanismo ablativo para hemostasia, con el aspirador ultrasónico, y para vasos sanguíneos más grandes se utilizan ligaduras, clips o incluso grapadoras. Acá vemos ustedes cómo se usa el tissue link con el aparato de ultrasónico, y hay una técnica especial que está en el manuscrito que estaba ahí en el artículo. Básicamente muestra cómo 2 cirujanos van haciendo esto y lo hacen de una forma bastante controlada. Este fue un análisis que se hizo de más de 1.500 pacientes, en el que se mostró que el riesgo de sangrado intraoperatorio y de transfusión son mucho menores con esta técnica operatoria. Otras consideraciones, obviamente los otros tratamientos, la ablación y el trasplante, ya hablamos mucho en cuanto a cuando se presentaron los casos. Y otra vez también el manejo perioperatorio enfocado en NASH. Hay algunos estudios, no se ha demostrado, pero hay algunos estudios que muestran que ciertos antioxidantes antes de la cirugía pueden disminuir el riesgo de la esteatohepatitis y el impacto que esto puede tener sobre la regeneración hepática. Esto es algo que se viene desarrollando. Como dije anteriormente, la optimización cardiovascular preoperatoria y el manejo del NASH peri y posoperatorio, entendiendo que es algo reversible y que puede incluir en un futuro el manejo antineoplásico, así como con medicinas que no solo son antineoplásicas, sino antiinflamatorias para el manejo del NASH. Así que en resumen y conclusiones, la enfermedad grasa del hígado es un espectro de enfermedades hepáticas que va desde el hígado graso hasta la esteatohepatitis y hasta la cirrosis. Es un importante factor de riesgo que incrementa significativamente el riesgo y el resultado postoperatorio. Los estudios que examinan los efectos del NASH en resultados a corto plazo y postoperatorio y oncológicos han mostrado que, por lo menos desde el punto de vista postoperatorio, el riesgo es mayor que en pacientes sin esteatohepatitis. Sin embargo, el beneficio oncológico es mayor que en pacientes que tienen, por ejemplo, hepatitis virales. Aunque no existen guías de manejo, digamos, específicas para esto, el manejo debe ser enfocado utilizando las mismas guías y los mismos principios quirúrgicos, como son la preservación de parénquima, la embolización de la vena porta y las técnicas operatorias dentro de un contexto estandarizado y de alto volumen, y obviamente el manejo integral con prevención primaria y secundaria de tratamiento del NASH será fundamental. Y con esto termino, creo que me pasé unos minutos, les pido disculpas. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto tomaré cualquier pregunta que puedan tener. Muy, muy interesantes los conceptos. No sé si Miguel Carrillo, ¿algún comentario final? No, muchas gracias, doctor Anaya, por la plática, muy interesante. Yo nada más dejaría como un mensaje en estas lesiones en hígados cirróticos o hígados esteatóxicos,
que son sospechosas, que quedan indeterminadas por los estudios de imagen, pues hay que perseguirlas, ¿verdad? Hay que llegar a la biopsia si es necesario y no cuando menos mantenerlos en un screening muy, muy cercano. Muy bien. Hay un par de preguntas que quisiera antes de terminar compartir. Doctora Anaya, ¿cuál es el papel de la cirugía bariátrica? ¿Existe algún papel en el manejo de los pacientes con enfermedad grasa y tumores, por ejemplo, o trasplante? ¿Cuál es su experiencia? La verdad, no tengo mucha experiencia con esto, pero sí es algo que en algunos casos hacemos, no tanto desde el punto de vista del manejo ya en pacientes que se presentan con hepatocarcinoma. En esos casos el hepatocarcinoma es básicamente, digamos, el factor fundamental para el paciente. Sin embargo, en pacientes que tienen esteatohepatitis y que tienen un síndrome metabólico importante, parte del manejo y digamos integral del NASH es pérdida de peso, y si esto es necesario hacer la cirugía bariátrica, en muchos casos lo hacemos, y en muchos casos lo hacemos para llevar a cirugía o para llevar a un trasplante. Doctor Carrillo, nos preguntan, ¿cómo sabemos o cómo medimos la respuesta a los tratamientos ablativos como radiofrecuencia o microondas en el tratamiento de una lesión como el hepatocarcinoma o cualquier otra? ¿Y cómo definimos el margen como un margen? ¿Cómo calculamos el margen? Así como en la cirugía siempre vamos a tener R0, ¿cómo hacemos esto utilizando técnicas de ablación como radiofrecuencia o microondas? Bueno, pues independientemente de si el tratamiento lo hacemos con una intención curativa o con una intención paliativa, dependiendo del tamaño de la lesión, siempre lo recomendado es tener un margen de 1 centímetro de seguridad alrededor de la lesión, ¿verdad? Entonces, hacer una ablación que sea 1 centímetro más grande que la lesión en toda su esfera, ¿verdad? ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Es decir, depende del tipo de aguja, del tamaño, del diámetro, Sí, bueno, cada método de ablación, ya sea radiofrecuencia o microondas, hay diferentes compañías que ofrecen sistemas y cada sistema es diferente, ¿verdad? Hay agujas que tienen forma de paraguas, hay agujas únicas, hay sistemas que tienes que poner 2, 3, 4, 5 agujas dependiendo de qué equipo estés manejando. Creo que todas son buenos, lo importante es tener experiencia con el sistema que estás usando y puedes hacer ablaciones muy completas con todos los sistemas. Y la otra pregunta con respecto a cómo medimos el efecto que tuvimos, hay que traer al paciente estudios de control de imagen y si vemos lesión residual, utilizar el RECIST modificado, que consiste en medir la parte de tejido vivo que queda de la lesión para ver el efecto que tuvimos. Exactamente. Pues son las 9:30. Creo que fue muy enriquecedora esta plática. Yo quiero agradecer al doctor Anaya por su gran disposición, su amabilidad y obviamente por su gran experiencia y por compartir con nosotros en esta sesión. Doctor Miguel Carrillo, también quiero darle las gracias. También sus aportaciones muy, muy importantes y creo que quedaron claros algunos conceptos y espero que haya sido de utilidad para todos. Antes de terminar, quiero saludar a nuestros colegas de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Nicaragua que nos acompañaron. Y pues nada, invitarlos a la próxima, que será en un mes. Ya recibiremos la invitación más adelante. Y sin más, pues, doctor Carrillo, doctor Anaya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, un placer. Muchas gracias, un placer.